Hacer hoy un ejemplo de lo que estuvimos viendo en la clase pasada sobre analizar proyectos de inversión a través de sensibilizar los mismos para ver los desvíos o la posible desviación estándar para su aceptación o no. Partimos de la base, como habíamos visto el otro día, de una fórmula que es sobre lo que vamos a ir desarrollando cada uno de los cálculos. Decíamos, vamos a trabajar sobre un proyecto que en este caso yo lo sensibilicé en 3 opciones, las que habíamos estado viendo en las clases anteriores tenían 5. Entonces lo que armo son 3 posibles escenarios. Supongamos que a través de el cash flow y luego el VAN, el proyecto como dato aceptable me da, y vamos a usar un número de uno de los ejercicios, 10.161 pesos. Vamos a suponer como proyecto malo que el mismo, ajustando las variables, ese proyecto cambie a un proyecto de 4.750 pesos. Y si fuera muy bueno, es decir, las variables que yo contemplé las puedo cambiar y trabajo con o mejores ventas o mejores cobranzas o más volúmenes de venta, ese proyecto se transforma en muy bueno en 20.600 pesos. Acuérdense que lo primero que debíamos hacer era calcular el promedio de ese proyecto sensibilizado. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos primero? Cada una de estas opciones multiplicarla por la probabilidad de ocurrencia de la misma. Eso acuérdense que ese cálculo estadístico lo hace un economista o un estadista. Supongamos que me dicen que el proyecto aceptable tiene un 40% de probabilidad de que ocurran todas esas variables para que se dé esto. El muy malo tiene una probabilidad de ocurrencia del 10%, o sea, casi no va a pasar eso. Sabemos que la suma de todos los escenarios tiene que dar 1 o el 100%, por lo tanto el escenario muy malo va a tener una probabilidad de 0,50. Si sumo todo, me da 1. Primer paso entonces, calcular el promedio de este proyecto sensibilizado ya. Hacíamos cada uno de los escenarios multiplicados por su probabilidad de ocurrencia. Eso es el primer paso que tenemos que hacer. Por 0,40 y el último 20.600 por 0,10. Hacemos cada uno de estos cálculos. 4.750 multiplicado por 0,50, 2.375, 10.161 por 0,40, 4.064, en este caso estoy redondeando los centavos, 20.600 por 0,10 va a ser los 2.060. Y lo que hacíamos luego era sumar para sacar el promedio de ese proyecto. 2.375 más 4.064 más 2.060. 8.499. Esto es el rendimiento medio o promedio esperado. Cada uno de los rendimientos que me iba a dar ese proyecto en cada uno de los escenarios, lo que hice luego es aplicarle la probabilidad de que pasen esos escenarios, y entonces ahora los 8.499 es el promedio de ese proyecto así sensibilizado. Este era el primer paso. ¿Cuál era el segundo paso? A cada una de las probabilidades de los resultados del ejercicio de ese proyecto, restarle el promedio. Entonces, el paso número 2 va a ser que a los 4.750 le resto 8.499. Estoy haciendo esto. Cada uno restándole la probabilidad de ocurrencia. A 10.161 le resto los 8.499. A 20.600 le resto 8.499. Hacemos cada uno de los cálculos. 4.750 menos
8.499 me da negativo 3.749. 10.161 menos 8.499 me da 1.062. Y 20.600 menos 8.499 me da 12.101. Ya hice el primer paso, o el segundo. A cada una de las probabilidades del proyecto sensibilizado le desconté el promedio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que me dice la fórmula: elevar cada uno de estos al cuadrado. 3.749 elevado al cuadrado da 14.055.001. 1.062 elevado al cuadrado da 1.127.844. 12.101 elevado al cuadrado da 146.434.201. Acuérdense que en ese momento no estamos hablando de plata porque estamos haciendo una fórmula estadística. Entonces, una vez que los tengo todos elevados al cuadrado, los vuelvo a multiplicar por su probabilidad de ocurrencia. 14055.001 por 0.50. O sea, esto por 0.50 me da 7.027.500. El segundo 1.127.844 por 0.40. El segundo es por 0.40, me da 451.137. Y el último 14.643.4201 por 0.10 me da, este era por 0.10, me da 1.464.320. Una vez entonces que tengo cada uno de esos, lo que me dice el ejercicio, la fórmula, la sumatoria. Sumo 7.027.500 más 451.137 más 1.464.320 me da 8.942.957. Como en la fórmula los elevé al cuadrado para hacer cálculos, para desandar ese camino y obtener la desviación, le aplico a ese dato la raíz cuadrada. 2.990. Ese es el desvío que tiene este proyecto. Quiere decir que sobre el promedio que me daba el proyecto, tiene un desvío de 2.900 para un lado o para el otro. Si se acuerdan, cuando hablábamos del ejemplo de la campana de Gauss, lo que hicimos con la primera parte de este cálculo para sensibilizar este proyecto entre lo malo, lo ideal y lo mejor, es buscar el promedio. Ese promedio son los 8.499 pesos. Lo que el ejercicio con este cálculo de desviación estándar, herramienta estadística que usamos aplicada a la administración financiera, me dice que puede ser en más o en menos 2.990. Si hablamos en términos porcentuales, 2.990 dividido los 8.499 es un 35%.
Un proyecto con desvíos sobre el promedio de un 35% es un proyecto con bastante riesgo. Siempre acuérdense que cuanto menos me desvío del promedio, mejor es que alguna de esa combinación de variables ocurra. Acuérdense que yo acá elegí una combinación de variables internas y externas, que son las que ya estudiamos, para que me dé un cash flow, para que luego me dé un van de este valor. Algo mejor me dio esto. ¿Qué quiere decir algo mejor? Que lo que estoy haciendo es acomodando y armando un escenario distinto en cuanto a las variables. ¿Qué variables? Pueden ser unidades de ventas, precios de ventas, menores costos, menores plazos de cobranza, mejores plazos de pago, menores cargas sociales, todo lo que vimos que se arma en un proyecto de inversión, que arrancamos desde el concepto de planificación. Vamos sumando los conocimientos y las herramientas. Entonces, si en lugar de darse escenario de este tipo, con variables por ahí de costos más altos, de tasas de interés más altas, de precios de venta más bajos, ocurriera un segundo escenario donde justifico mejores condiciones, tengo esto. Si a su vez podría ocurrir un mejor escenario, me daría esto. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra cada uno de estos escenarios? Es lo que analiza con herramientas estadísticas el economista, con herramientas econométricas, eso quería decir. Con lo cual, dentro de estos tres escenarios que sí armamos nosotros como variables, él me va a decir qué probabilidad de ocurrencia tienen esas variables. Ese es nuestro puntapié inicial. Sensibilizamos el proyecto y calculamos el promedio. A ese promedio se los fuimos restando a cada una de los flujos de esos escenarios. Lo que me dio, que ya no es dinero, es un cálculo, lo elevo al cuadrado, me lo dice la fórmula. Cada flujo menos el promedio, lo elevo al cuadrado. Luego que lo elevé al cuadrado, lo multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Y para anular ese impacto de cálculo, vuelvo a calcular la raíz cuadrada, que es la operación inversa de la potencia. Ahí sí lo que obtengo es dinero. Estos 2.990 pesos, ¿qué son? Del promedio de mi proyecto sensibilizado, 35, o sea, 2.990 para un lado, para el otro, en más o en menos. ¿Qué desvío tiene? Un desvío del 35%. Un desvío en cualquier parte del mundo de un proyecto de un 35% es un desvío alto. En general es un proyecto riesgoso. Después, por supuesto, en función de la credibilidad que tenga la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios, es decir, si yo estoy segurísima que lo que más va a pasar es esto, sobre esta base es sobre la que voy a tomar la decisión. Y sé que voy a tener un 30% más para un lado o para el otro. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que hagamos de práctica y recuerden, a medida que van viendo las clases, aquellos que van a las charlas, los que van un poquito más atrasados, trabajen en orden las clases que vamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como están viendo que los conceptos se van sumando, lo que yo necesito es, no que arranquen por lo último para ver de qué hablé, que arranquen del primero, clase 1, clase 2, para que puedan ir sumando los conocimientos y lleguen a entender esto que estamos viendo acá. Nos vemos.